Si ustedes no van a estar, no van a participar en el programa, si quieres te pongo otra silla acá. Sí, para que no se vayan a que no se vayan a cansar. Entonces viene ahora Carmelo Chillida y... No, esto lo logro ahora acordarme en mi cuenta. Fíjate que si todas tienen una combinación de la misma, del mismo invento, son 92. Creo que te dejes salir de ahí. Lo ponemos. Estamos un poquito alborotados hoy, querido Facebook escucha. Pero bueno, es que tenemos invitados de categoría, sorpresa, todo mezclado. ¿Usted no lo compartió en el palco? ¿Te lo grabo? Yo me cuento. Sí, lo grabaste. Compartir. ¿Está todo bien? Bien. Cansado. Bien. No he parado y no voy a parar hasta con el... Hasta el domingo, que no sé. No sé cuánto. ¿Qué tal comida todo? Chévere. ¿Y cómo hablaste con Diego? Que no... Estaba ahí. Claro, pero me está escribiendo, se te acercó a ti. No, nos conseguimos. O sea, estaba con el profe y él se acercó y nos reconocimos porque nos escribimos con lo del... No. Con lo del... El marketing, El marketing, el curso de marketing. Allá. Me escribió, coño, gracias por ponerme ahí y tal. Me siento halagado, el corazoncito rosado. Y 10 segundos sale. hacemos la de aquí. Muy buenas tardes. Hola a todos nuestros seguidores, a nuestros oyentes y a nuestro Facebook escucha, como los llamo yo. Estamos de nuevo aquí en Desde el Palco por 107.9 FM y a través del Facebook Live de Yo Soy Venezolano. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos y por apoyar también a la cultura venezolana en España. Muchas gracias al programa pasado, a Elsie Aragón, que nos visitó y nos contó la magia que hace con su mano. Ella es orfebre, está en Madrid y pronto tendrá su taller. Buenas tardes, Daniel Marrero. Muy buenas tardes, Ale. Buenas tardes a todos los que se conectan desde ya mismo por el live del Facebook. Yo soy venezolano. Aplicación, la web y ya yo no sé qué son ellos, pero son los que están moviendo el mambo en el mundo venezolano aquí en Madrid y España. Le están dando duro a la cultura venezolana. Y me enteré que ya en Europa. Sí, también. Están haciendo Yo Soy venezolano en Francia. En Holanda lo he visto, bueno, pues que siguen creciendo. Si no fuese por ellos y por Onda Verde Radio, este rinconcito que tenemos aquí no fuese posible. Esa es verdad, ¿Y qué tal te dio la semana? Sé que has estado por ahí cambimbiando de evento en evento. He estado haciendo cositas, sí. Estuve en Marco, increíble, sorprendente, 1.400 personas en el Teatro Capitol de Madrid. Un lleno total, la gente muy a gusto, les encantó el espectáculo, les encantó Marco y bueno, a mí me encanta tener un sold out de un venezolano en Madrid y vamos, orgullosa. También estuvo en Barcelona, también 1.000 personas lo visitaron en el Teatro Apolo de Barcelona. Y nada, increíble, o sea, ver tantos venezolanos y españoles, no solamente venezolanos, apoyando a un venezolano fuera, nos hace sentirnos orgullosos. Sobre todo el trabajo que hacemos aquí en este programa. Veréis poco a poco que va llegando gente, los que nos están viendo a través del Facebook Live. Esos son nuestros invitados de hoy, que bueno, son un poco sorpresa, ya iremos develando poquito a poquito quiénes son. Y nada, ha sido una semanita movida. Los que estáis al tanto de la situación venezolana en España,
se pueden dar cuenta que hay bastantes eventos por ahí, hay bastantes venezolanos rondándonos, hay mucha cultura venezolana en España, ¿no? Y bueno, Cuéntame nuestro tu programa cosa. de hoy tiene que ver mucho con eso, con la cultura. Sí, sí. Porque Bueno, tenemos dos invitados que nos van a culturizar el exactamente. programa de hoy. Por un lado, un escritor que nos viene a traer su nuevo libro, y por otro lado, un profesor. Un profesor Profesor. que yo creo que es profesional en arte general, ¿no? Porque el que lo Sí, porque conoce... lo hace todo. Hombre, lo que no sabe Si el él es profesor, todero, como decimos en no lo Venezuela, sabe es nadie, todero. ¿eh? Y bueno, dejemos ya de decir tantas Sí, locuras sí. y presentemos a nuestros invitados de hoy. Pues bueno, una bienvenida para don Carmelo Chillida, David. Perdón, Carmelo Chillida no hay. Perdón. No, está por llegar. Bueno, David es editor, ha editado el libro que va a sacar próximamente Carmelo Chillida. Esperamos que llegue dentro de un ratito, ya pronto lo tendrán aquí. Y bueno, estará en este programa contándonos cosas de los libros que tienen en la editorial, sobre todo los venezolanos, autores venezolanos. Y por supuesto vamos a hablar de Rojo como la cabeza de un fósforo, ¿no? De Carmelo Sí. Chillida. Y bueno, otro grande de la cultura venezolana, el profesor Briceño. Qué responsabilidad, ese mote de grande. Bueno, Grande de la cultura venezolana, cabruja. no, porque- bueno, también, ¿por qué no? Pero yo creo que cada uno venezolano que se arriesga y pone un pie fuera de Venezuela para demostrar que vale nuestra cultura y que somos buenos haciendo lo que hacemos. Sí, Para además que mí es grande. hoy en día para el mí es concepto grande. de cultura como tal es un concepto sumamente amplio, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad nos enseñaban que hasta el chicle era cultura de alguna manera porque era el quehacer del hombre. Entonces, hay distintas áreas de la cultura. Hoy en día los youtubers son parte de la cultura y uno tiene que vivir con que eso también es parte de la cultura, el instagramer, el influencer, etcétera, pero digamos, la cultura, yo creo que la cultura termina siendo juzgada después de años con aquello que queda, Claro. después de que han pasado ciertas etapas y pasan las modas, y yo creo que eso es lo que diferencia, si se quiere, a las modas de la cultura. Eso es verdad, eso es verdad. Cabe destacar, Marco, a mí me sorprende, ¿no? Un influencer como Marco Música, 1.400 personas en el Teatro Capitol de Madrid. Es muy difícil yo tengo muchísimos años en España. Ay, metico, por favor. Las cosas del directo. Tengo muchos años en España y he visto muchos artistas venezolanos que han venido, artistazos. Y bueno, pues ese tipo de nueva cultura es lo que me sorprende, porque la verdad que no he visto, salvo a Franco De Vita, no he visto ningún artista que haya traído 1.400 personas en un teatro de la Gran Vía de Madrid. Me gustaría que diariamente lo pudiéramos hacer. Carlos Cámara en su momento, Carlos Cámara, de cantante. En su momento, Carlos Carlos Mata, Mata, gracias por Bueno, haberme es que yo no puedo localizado. hablar de... yo Carlos no había Mata en su nacido. momento fue y sigue siendo el artista venezolano que más personas ha metido en un teatro en España, ¿no? Que llegó a llenar Yo hablo de los estadios años y que yo todo. llevo aquí. No, claro, digo, pero es Y que había importante recordar nacido, que yo- porque sé que quizás es un hecho que mucha gente en Venezuela, cuando uno lo dice en la radio, la gente ignora el impacto musical que llegó a tener en su momento. Increíble, sí. Un artista venezolano como él. Y además, como lo conocimos casi siempre, fue por su faceta de actor y no tanto por su faceta musical, no vemos ese espacio que llenó en un momento determinado en la música. Exactamente. ¿Cuántos metió el Puma? Aquí en el No, bueno, 2008. pero el Puma ya es, el Puma ya estamos hablando Otra de liga. la No, realidad pero musical. que Eso nosotros fue- lo disfrutamos. El Puma en el año 2008, 2009, por ahí, ¿eh? O sea, Era una ya- apuesta a ver cómo salía Sí, y, claro. reventó el Reventó. teatro en aquel momento El Hagen teatro, el Häagen-Dazs, sí, sí. Pero Claro, porque pura además- pava, pura ¿Qué pava. aforo? Pura- Los 900 plantas. personas, 900 personas. Ah, bueno. Sí, pero eso era de verdad, estaban todas las señoras mayores habidas y por haber en ese teatro. Era sorprendente. Y cómo Claro. bailaban, o sea, de verdad, a nosotros nos sorprendió esas señoras, cómo bailaban, cómo cantaban las canciones del Puma, y yo decía, wow, esto es increíble. No, yo creo que además que cuando la gente escucha la música y habla de una música en función de otra, que la música de tal época era mejor o la otra, en realidad lo que estás recordando es que aquella época tuya era mejor. Eso es lo que tú estás Exactamente, recordando. Cuando hay gente que te habla o
o de los darts, o inclusive uno empieza a hablar de sentimiento muerto, desorden público, Zapato 3, uno quiere decir que era la mejor época de la música, pero lo que quiere decir es que era la mejor época de uno, Claro. cuando esa era la música que estaba sonando en la época en que tú estabas Claro. finalizando la universidad, que todavía no tienes todas las responsabilidades de depender de tu trabajo, etcétera, etcétera. Todavía agarrabas y decías, este fin de semana a Puerto La Cruz, y te ibas y te montabas en un carro y te ibas a Puerto La Cruz sin ninguna preocupación de si el lunes de verdad estoy en un trabajo o no estoy en un trabajo, o cuánto me puedo gastar en este viaje. No te dan dolores de espalda. No te dan dolores de espalda. No, O sea, sí. un amigo dice que cuando uno se levanta, y si tienes más de 40 años y te levantas y no te duele nada, estás muerto. Es lo más probable que estés muerto. Estoy vivo, y muy vivo, ¿eh? Porque bueno, Adoloridos. Estamos todos vivos, Hoy yo estoy adoloridos, pero reventado, estamos ¿eh? vivos. Sí. sí, uno hasta cierta edad, uno está en su casa y uno se muere porque no suena el teléfono para ver para dónde vamos a salir. Y uno reconoce que hay cierta edad en la que suena el teléfono y uno se muere porque suena el teléfono y a quién se le ocurre invitarme a salir hoy, no se le ocurre, yo estoy hoy metido en mi casa. Yo a veces veo al público y se lo digo en VOD o en cualquiera de los espacios y dice, yo no hubiera salido hasta ahora para venirme a ver, yo no me hubiera venido a ver. Yo muy feliz me hubiera quedado en mi casa. Entonces, yo recuerdo que yo trabajé muchos años en un grupo de teatro universitario y cada persona que venía a visitar el grupo, por ahí estuvo Nadia Menábar, estuvo Álvaro Roversi, muchas generaciones. Y cada vez que visitaban el grupo, o veían alguna obra de los muchachos, siempre nada como nuestra época. O sea, nuestro grupo fue el mejor. No, Y uno siempre recuerda todo con los ojos de aquel momento. de lo que vivías en ese Claro, y momento. de la gente que escucha el Puma está recordando una época de oro de la televisión, de la música y de la música en vivo, además. Recordemos que el Puma es un tipo que se formó siendo cantante de Labillos. Entonces, y cuando él se casa con Lila Morillo, Lila era mucho más famosa que él. Entonces todos vivimos ese romance, como hoy en día alguien vive los rollos de los youtubers estos. no, inclusive como vive de grandes estrellas como Kanye West, etcétera, todos estos raperos que si tuvieron un rollo con la mujer o inclusive de los grandes actores como un Brad Pitt con Angelina, así vivíamos aquello, porque además acuérdate que salía ronda una vez a la semana. Chepa ¿Ok? Candela. Entonces tú leías una ronda y esa era la noticia hasta el miércoles. Por ahí, o sea, tú estabas pasando del sábado hasta el miércoles hablando en peluquerías, tal, del mismo asunto. Hoy en día una noticia sale y si no hay algo en el news cycle, lo que llamamos en vocería, el ciclo de noticias, que lo absorba, bueno, si tiene 24 horas de duración es increíble. O sea, la imagen de No, Trump rápido. caminando con el papel toalé pegado del zapato. Ah, Es una imagen que puede durar, en otra época podría haber durado una semana, y cuidado si 2 semanas, como ocurría cuando Gerald Ford, presidente de Estados Unidos, se caía, él era muy propenso a caerse, yendo hacia el podio, yéndose. Y entonces esa imagen del hombre cayéndose, ese era el video que tú veías toda la semana. Gracias a YouTube, donde cualquier video se puede volver viral, pero a la vez se quema en un ciclo determinado. Ya una noticia como la de Trump pasa desadvertida y puede ser retomada si se va a ligar con otra cosa. Mira, ¿se acuerdan que hizo esto? Bueno, ahora hizo esto. es que pasan tantas cosas. Entonces, a cada minuto que... el gran desafío es Sí. cómo haces tu contenido y cómo no te ves tentado bueno, déjame generar algo viral, déjame generar algo que... Generar noticias. Y lo de generar viral, cuando lo hace en lo informativo, bueno, pues están las noticias a disposición y hoy tenemos un acceso a una cantidad de medios. Yo, por ejemplo, me felicito de vivir en una época en la que uno puede acceder a Al Jazeera, que siendo un medio del Medio Oriente, es quizás el más objetivo con respecto a noticias de Occidente. Con respecto a noticias de Oriente trata de serlo, pero está tan dentro de las esferas de poder de allá, pero curiosamente como medio para ver Occidente Claro. es a veces hasta más confiable que claro. France Press o que AP. Y sin embargo, en el área de entretenimiento en la que uno está es más complicado, porque si tú te ves obligado todo el tiempo a producir cosas de shock, tarde o temprano eso se agota, es un formato que se agota, el shock se agota, es decir, un poco, un poquito lo de las Kardashian, es decir, si primero te casaste, luego te divorciaste, luego tu marido apareció con una sobredosis de droga en un burdel en Nevada, como le ocurrió a una de ellas,
y tuviste que irlo a buscar, tu ciudad sin morirte. ¿Qué puedes hacer después? Fíjate que a lo máximo que llegaron fue, bueno, Bruce Jenner se tuvo que cambiar de sexo porque las Kardashian, esa es la nueva Kardashian, que además él entendió, el billete está en ser una Kardashian, brother, no en ser Bruce Jenner. Ojo, y Bruce Jenner es un tipo que tenía más logros que ella. O sea, Bruce Jenner es un hombre que ganó el decatlón. El decatlón es una disciplina olímpica verdaderamente exigente. Es decir, es la disciplina olímpica más exigente que existe. Ese hombre había logrado eso y además había sido después una figura y mantuvo, bueno, fue noticia en su momento. Ese hombre estuvo en las cajas de cereal de los Estados Unidos. Sí, pero digamos, no lo que hizo. ese logro no era No. suficiente al lado de una niña que tenía las nalgas grandes. Entonces, lo único que le quedaba era volverse una niña también y tenerla portada. Y siendo hombre, no llevaba ni 10 minutos de hombre, porque no llevaba un año de hombre y ganó Mujer del Año. Bueno. Y yo soy una mujer y yo me siento ofendida, pero ya va, este tipo no tiene ni un año siendo mujer y ya es mujer del año. Y las que llevamos toda la vida siendo mujeres, niños, tal, carrera, digamos, caridades, trabajo a favor de los niños, a favor de los enfermos, a favor de los ancianos y tal. Y además eso lo hicimos en paralelo, escribimos obras, o sea, la cantidad de mujeres que probablemente eran candidatas a ser la mujer del año. Y este tipo no tenía un año siendo mujer. Y ya había ganado Además, eso habla en contra de la mujer, porque tú le estás diciendo a un hombre se transforma en mujer y es mejor mujer que una mujer. Sí, puedes poner en la mesa. Ahora mismo tenemos una gran... El transexual, claro. Transexual que Que lleva cuidado, años. mire, Sí. yo que trabajo en Bendito concursos sea de el belleza, creador. no es algo de lo que me enorgullezca ni de lo que me avergüence, pero es un trabajo que me tocó en la vida y tuve que desarrollar cierta experticia en el área de concursos de belleza. Si usted no ha visto un Miss transexual de estos, que sobre todo si no ha visto a las Filipinas, Son es decir, perfectas. si usted no ha visto a las tailandesas, mucho cuidado, yo creo que deberían estar en contra de meter a la mujer, pero no por un tema de prejuicio, sino por el miedo a que un tipo termine caminando mejor que una mujer, moviéndose mejor que una mujer, Así siendo de más mujer que una sencillo, mujer. O sea, que Claro. se gane la corona. Aquí o sea, vamos a la gran pregunta, fíjate. Este es un tema fascinante, este es un tema absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque en un concurso, fíjate en otras áreas donde sí es injusto. Por ejemplo, hay una levantadora de pesas australiana que era hombre. Y por supuesto está batiendo todos los récords de levantamiento de pesas. Y los que sabemos este tema decimos, eso no es justo. Esa mujer tiene dopaje. ¿Qué dopaje tiene? Bueno, tiene años de testosterona, que genera mayor densidad de masa ósea, mayor densidad muscular. O sea, para llegar a la musculatura que tiene ese hombre que, bueno, ahora es mujer, chévere, pero el cuerpo que tiene no es el cuerpo de una mujer que nació y se operó, qué sé yo, a los 6 años, o que nació con andrógeno y hubo que tomar una decisión a temprana edad y, bueno, eso está bien. No. Un tipo que tuvo testosterona la mayor parte de su vida. Está bien, eres mujer ahorita, chévere, pero no puedes competir con mujeres. No puedes competir con mujeres porque tienes una ventaja competitiva brutal. Claro, ahí es facilito. Sí, no hay igualdad de condiciones. Para No hay igualdad de Claro. condiciones, pero ahí es facilito, ¿por qué? Porque la medida es cuántos kilos puedes levantar. Eso es maravilloso, pues una medida numérica. ¿Quién gana? El que levanta más kilos con las técnicas que sugiere el reglamento de levantamiento de pesas. Ahí es donde hay que buscar al niño Cheldo para que ponga las reglas. Claro, El niño Cheldo la pone rapidito. ahí es donde estamos con el rollo. Ajá, pero ¿quién pone las reglas de, o sea, qué se juzga en un concurso de belleza? Claro. eso En un es concurso de verdad. belleza se juzga lo agradable que eres, o sea, para ser honestos, cómo se lleva el baremo. No sé cuánto ha cambiado el reglamento, pero el reglamento básicamente tiene. Uno, te juzgan en cuanto a tu convivencia. Las chaperonas revisan si eres puntual, si eres agradable con el personal del hotel, con todo el mundo. O sea, si no eres una persona que nada más sonríe para la cámara, sino si verdaderamente eres lo que llaman agreeable. Esa es la que gana mi simpatía. No, no, porque esa la eligen las compañeras, esa la eligen las verdad, compañeras, verdad. esa banda la eligen las La compañeras. mejor Si vamos a hablar de esto en elección. serio, hablamos de esto en serio, ¿verdad? O sea, esto tiene sus reglas. Entonces, primero que nada, tienes ese tema. Y las chaperonas entran a tu cuarto, dejaste una pantaleta tirada, dejaste un desastre en el baño, tal que sí, también eso te lo anotan. Porque acuérdate que eso es una entrevista de trabajo. Sí. Es una entrevista de trabajo para ser la representante de una marca que se llama Miss Universe, que vende belleza para vender productos de cuidado No, personal, trabajar de por la moda, paz. y tienen, Exacto. no, Hay que trabajar ojo, por la paz. en el caso de mi Por universo, en los últimos respeto. 4 años tienes un trabajo con UNICEF que tienes que hacer, Claro. Ya. ¿ok? Tienes un trabajo con la lucha del SIDA que tienes que hacer.
que ya son compromisos adquiridos. Se ha complejizado porque se pide ahora que sea una vocera. Y ser una vocera de causa implica, o sea, esto es un trabajo de relaciones públicas de vocería y de imagen. Muy bien. Entonces tú tienes lo que es el opening, ese momento del opening, el jurado está viendo, qué tanto aprovecha esta persona un musical para lucirse. Para bailar. ¿Okay? Para bailar y tal que sé yo. A ver si... Todo esto supuestamente es lo que es una mujer. Échale pichón. 2, traje de baño. ¿Sabes? Llevar un traje de baño, aunque este año creo que no va a haber traje de baño, creo que están ya terminando de definir eso. Traje de gala. Como una mujer lleva un traje de gala. Y responder la pregunta. ¿Y por qué no traje de baño? Porque el traje de baño es muy sexista. Como, mira, los primeros concursos de belleza, para que tengan una idea del nivel de locura de la feria, se les medía con una cinta, o sea, frente al jurado. Llegaban y les medían el muslo, como si fuera un caballo. Y esas fotos están, ustedes las pueden buscar. Entonces, el traje de baño siempre ha sido el motivo de controversia. Porque, bueno, porque ahí es donde, pero en el fondo que estás midiendo, o sea, cada vez estás yéndote más, cada vez que te estás yendo más de una belleza corporal a un tema de elegancia como el atributo de la mujer, mientras que la fuerza sería el atributo del hombre. Estamos simplificando, pero eso es lo que estos concursos hacen, simplifican un género a una característica del género, siendo la característica del género masculino la fuerza o... podemos hablar de otros casos, lo que ocurre con la lucha libre o estas luchas hoy en día de varias disciplinas, ¿no? Que ocurre en un octágono cercado y tienen pues un éxito mundial. Bueno, hay mujeres que compiten allí. Cuando ha entrado un hombre a competir con esas mujeres, un hombre que se transformó en mujer a competir con esas mujeres, las mata a coñazo. Me perdonan mi francés. ¿Por qué? De nuevo, y eso está demostrado científicamente, esto no es, aquí es donde estamos enrollados todos. ¿De qué has venido a hablar? Esto está demostrado, de nuevo, como les dije, mayor masa ósea, mayor fuerza muscular, distinta estructura de la quijada. La quijada del hombre está hecha para resistir golpes, la quijada de la mujer es distinta estructura ósea de la mano. Cuando decimos densidad ósea, hablamos de que es mucho más fácil que una mujer se fracture la mano pegando un golpe y sienta mayor dolor pegando un golpe que una mujer, perdón, que un hombre. Entonces, esa mujer que se transforma en hombre está en desventaja, no puede luchar con los otros hombres, la van a matar. Y ese hombre que se transforma en mujer, sí, es verdad, si hay una mujer que tiene mucho tiempo, que es la gran campeona, probablemente le dé una buena pelea, pero le puede ganar, y hay probabilidades altísimas que le puede ganar. Pero bueno, decidimos entonces qué es la mujer, porque aquí es muy fácil decidirlo, es quién gana, es decir, es quien levanta la pesa, o quién gana según las reglas del múltiple MMA, que básicamente, bueno, es cuando agarra el otro la horca y el otro finalmente dice, ok, me ahorcaron. Ahí está fácil, pero ¿quién define qué es lo que es ser una mujer? Y ahí es donde están entrampados, porque hacerlo con estos concursos ya es un absurdo, porque estos concursos ya son un absurdo. Estos son concursos que vienen ¿de cuándo? De las ferias. Okay, estos concursos nacieron con las ferias. El primer concurso de esto se llama todavía el Miss Mundo, que lo inventó un tipo llamado Morley, que vio que veía la feria de Londres y dijo, bueno, pero si en la feria del pueblo escogen a la reina, viene la feria mundial, vamos a escoger a Miss World. Y ahí fue cuando el tipo se inventó eso y luego salió el Miss Universo, el Miss Intercontinental, el Miss International, quizás el más vinculado con trabajo social serio, que es el Miss Tierra y el Miss International, sobre todo el Miss Tierra, porque el Miss Tierra trabaja en el área ecológica y sí trabaja con la ONU y digamos las niñas tienen que llevar un proyecto. O sea, yo los interrumpa y voy a hacer un paréntesis, pero que sepáis que hay un venezolano que se llama José Antonio Giovinco, un beso y un saludo y un abrazo gordo para ti, y él es nuestro Mel venezolano en España. Claro, yo lo conozco. Él es el que ha traído a la primera Miss Mundo en España, que es una creo que lo conozco. ¿Y qué es lo que tú estás pensando allí? Así que bueno, que sepáis que por ahí hay un... ¿Cómo mide lo que es mujer? Sí, en la feria era fácil medir lo que era mujer y hombre, ¿verdad? En la feria del hombre eran los que levantaban las piedras, ¿verdad? Había concursos como todavía hay en el País Vasco. Se levanta el tronco, lanzamiento de piedra, mover una piedra. Y la mujer, bueno, la que todos consideraban la más bella, porque el rasgo de la mujer era la gracia. Entonces a mí me da risa cuando estas mujeres se ponen a pelear. No, es usted, o sea, si la mujer de verdad está interesada con movimiento, yo quiero que se me reconozca
como algo más que lo que se me ha atribuido históricamente como mi rasgo principal, usted debería estar en contra de los concursos de belleza, punto. Total. Punto. Total. Ahora, ¿de qué se llama el concurso? De belleza. Entonces, si lo lleva un tipo que antes tenía tal y ahora no tiene tal, que sea, o si lo lleva, bueno, no importa si logra emular la famosa belleza femenina. Claro, porque Ya está. si puede representar a una mujer y es bella y puede desfilar con un traje de gala y unos tacones divinamente, puede responder positivamente o de una manera profesional quizás, no sé, a la pregunta que le hagan, puede ser Pero súper es que como el simpática y matrimonio, súper es que como el todo. matrimonio gay, o sea, si ya tú ya asumiste que tiene su derecho, ya tú cruzaste el puente. Exacto. Si ya tú dijiste, este no es un ciudadano de menor rango. Bueno, ya tú cruzaste el puente, lo que ocurrió aquí en España. Ojo, que ocurrió no porque el pueblo español sea increíblemente tolerante, ocurrió porque Zapatero, ¿verdad? Tenía todas las de perder, como buen candidato que tiene todas las de perder, le dijo que sí a todas las minorías. Sí, a usted le voy a dar el matrimonio. Entre ellas, Y sí, claro. ocurrió la tocha, cambió la tendencia electoral en 2 semanas, un fenómeno de esos históricos que nunca ocurren, gana un personaje tan gris como Zapatero, Pero gris casi, gris tirando negro. gris mi amor. concreto sucio, Ah. sí, un gato de yeso, literalmente sin pintar, ¿no? Un gato de yeso sin pintar, y entonces llegaron los homosexuales y dijeron, brother, ¿qué pasó? Tú nos ¿Tú dijiste. tú nos recuerdas que dijiste. usted le ha dicho al movimiento gay LGBT? Muy bien, les aprobamos el matrimonio. Y la adopción vino de inmediato, ni siquiera llegó a las altas cortes. ¿Por qué? Porque la ley de adopción en España nunca decía hombre y mujer, porque asumía siempre que un matrimonio entre hombre y mujer, un matrimonio puede adoptar. Entonces no hubo que ni Pues siquiera total, prácticamente claro. modificar la ley, sino llegaron una pareja homosexual, abogados, y dijeron, por cierto, nosotros vamos a adoptar, pero que claro, aquí dice una pareja, somos una pareja ante la ley española, podemos adoptar, se acabó el mambo. Exactamente. Una vez que tú cruzas, bueno, tú dices, no son enfermos, esto es una mujer, esto es un hombre, aunque no haya nacido en televisión. Bueno, hermano, ya todo lo demás viene, pero vamos tan rápido que no, hay generaciones a las que tú les tienes que reconocer que les tome su tiempo. O sea, yo he trabajado en una organización como en mi Venezuela, en contacto con gays todo el tiempo. He trabajado en teatro, tengo grandes amigos gays, he trabajado con transexuales. Y venga que toma tiempo. Soy muy amigo de Tamara Adrián cuando era Tomás. Y viví todo el proceso hasta que llegó a ser Tamara. Y trabajé con Tomás y luego trabajé con Tamara en teatro. Y uno que es abierto de mente, que va por la vida, mira, tal, a uno le toma su tiempo. No, sí, sí. Entonces tú no le puedes pedir a la gente de repente que, acuérdate, ¿cuáles son los bloquecitos con los que uno construye su vida? A uno le enseñan de pequeño, tal cosa hombre, tal cosa mujer. ¿Verdad? Rosita Pipí, y azul. pipí hombre, tú eres una mujer, no es así. Eso es lo primero que te enseñan, que hay Como cosas de son hombre y manitos, cosas de como mujer, son colores de hombre, colores de mujer. Aclárale a los oyentes españoles, agárrale. Totoní, en la conchita, pues la conchita, la famosa concha. Mira, cuando vamos a hablar de policía. Ahora pero vamos a darle. vámonos precisamente para allá. El Entonces, profesor diseño va a tirar la. ahí es donde está, yo creo que la gran labor de la imaginación, que es darte cuenta que vas a tener que entrar en lo que llamamos reinos, donde todo lo que tú tenías asentado, lo que tú habías definido como Claro, lo masculino, sí, sí. lo que yo había definido como niño, es mucho más que, supera lo que es la tradición, y yo creo que ahí precisamente es donde la narrativa, el cine, La poesía la literatura, la narrativa audiovisual, porque hoy en día tú puedes descargar audiolibros o escuchar narracuentos, tiene que meterte en esa historia. Nuestra postura con respecto a los heterosexuales es muy distinta. Antes de la película esta que nos contaba la vida de ese muchacho que se fue, el primer hombre que intentó operarse y convertirse en mujer, que no recuerdo ahorita el nombre, la chica danesa. Es decir, antes de la chica danesa, hay, al igual que ocurrió con el suicidio asistido y Mar Abierto. Es decir, son narrativas que te introducen en un universo a través de la primera persona. Es muy distinto desde afuera como tercera persona, donde tú dices ellos. Pero cuando tú te toca vivir la vida de una persona que ha nacido, que no es ningún monstruo, sino que ha tenido que, tú tienes que vivir eso. Y yo creo que... Cómo lo ha aceptado, cómo lo ha asumido y cómo lo ha vivido, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la labor de, no solamente la poesía, de todo lo que es la producción literaria, es imprescindible. Pero, ¿cómo haces tú una producción literaria? Aquí yo agarro el rol de entrevistador y me volví loco. En un mundo de tweets, Ya.
de 240 caracteres, Te cedemos. de un minuto de video en Instagram. O sea, yo el otro día agarré y coloqué un texto de un poema y lo coloqué en formato de video. Es decir, grabé mientras iba subiendo el texto en la pantalla, lo convertí en un video y esta es la única manera que yo voy a lograr que la gente lea. O leí en un contexto muy particular con la muerte de Ámbar en Venezuela, leí el poema de Alberti Neruda, ¿no? No dormiréis malados de la espuma, cuervos nocturnos, sangrientas uñas, violadores de muertos. Es decir, y yo cuando hice eso en la radio, yo sentía que me estoy empujando a la radio, o sea, la gente ya quiere que esto tenga música, que esto vaya a otro lugar, y dije, no, bueno, un poema tiene un tiempo, es un poema corto. ¿Cómo logras tú eso en los formatos hoy en día? Claro, Claro, bueno. y de ahí me voy a agarrar yo para ya hablar con el editor del libro en los tiempos que corren, con lo que dice el profesor Briceño, donde lo que manda es la red social, el Facebook, el Twitter, el tomar el riesgo de publicar un libro y en papel. ¿Y cómo se lo plantea un editor? ¿Se arriesga? Explíquemelo un poco, porque cuando ella me dice, no, que voy a sacar un libro, y yo, pero bueno, hoy la gente no lee el libro ya en la tablet, o si espera que salga la peli, a lo mejor ya te ahorras el leer, porque yo veo que a la gente o se le olvida ya, se le está olvidando el leer. Pues ya, pues yo que tengo un hijo... No, y el ya libro en cada vez hay papel menos se ha libros. convertido en un objeto de arte en sí mismo. Es decir, Claro. si el libro está en papel Sí. y lo buscaste en papel, ya no es por el contenido solamente. Es decir, ya el hecho de que esté en papel Por conservar lo convierte en un el objeto papel. Para mí artístico. es conservarlo, Bueno, ¿no? te empiezo a dar Cuéntanos, una, David. te empiezo Róbale a el dar show una, a este una señor. respuesta a Briceño, porque yo en la vida pasada, es decir, antes de salir de Venezuela, yo era psiquiatra y psicoanalista, ¿no? Por lo cual todo lo que el hombre está diciendo me estaba tiene, buscando. pero Luego nos dejas tu número porque Sí, vienen por clientes. favor. Yo necesito por lo menos 20 terapias. Pero cariño. tú sabes que las tendencias suicidas son inmanentes en todos nosotros, ¿no? Entonces uno Sí, llega a un las lugar como tenemos ahí. España y se le ocurre, ¿para qué voy a estar yo revalidando el título de médico y todo esto? Si me puedo poner a hacer libros, esto es como dicen los colombianos, llevarle el monte, ¿no? Claro, Pero lo que falta es meterte teatrero. Claro, exacto, Una vocación exacto, de exacto. dinero increíble. O transexual. Claro. No, transexual probablemente vas a obtener mucho más dinero que estos negocios que te estás metiendo. Probablemente, pero mira, parte de lo que decías está en esta colección, ¿no? Porque no es solamente una colección de poesía en papel, en un momento muy difícil para la edición, no solamente para nosotros los venezolanos que estamos acá, en general para todo el mercado. Hay una verdadera dificultad, pero estuvimos pensando mucho en este maridaje, como dicen ahora, sobre la gastronomía, de algo que sí puede atraer al público, que es el texto poético, con todo lo que trae de contenido adornado o acompañado Ilustrado. por la ilustración. Entonces abrimos una colección y sobre todo pensando que en Venezuela es un país donde las artes plásticas, las fotos del paisaje, El diseño. Sí. el diseño, todo esto es una cosa tan particularmente avanzado y que lo hacemos bien, dentro de todas tantas cosas que hacemos mal, pero bueno, algunas hacemos bien. Empezamos a hacer este maridaje de texto poético con Las ilustraciones ilustraciones. son ¿no? de Natalie Natalia. Rocha. Natalie Rocha. Sí, sí. Y entonces, bueno, es un formato que estamos empezando a comprobar que atrae y que la gente le gusta mucho encontrarse con el poema y al mismo tiempo con otra cosa más, ¿no? Claro. Incluso a los distribuidores españoles les ha llamado la atención y lo han ido metiendo poco a poco. Qué bien. A ver, que Bueno, pero- tampoco nos resuelve la vida mi esposa y a mí, Pero bueno, poco a poco vamos metiendo la cabeza y pero vamos dejando la huella. quizás como ustedes mismos, estoy seguro que hablan mucho de eso aquí, los venezolanos no nos queda otra con esta migración masiva y Improvisada. forzada que donde vayamos tratar de mostrar lo mejor de la Venezuela aquella, bueno, yo no sé si estamos en verdad es relativa. Claro. Yo creo que Está aquella es pensando, absoluta. viendo Fíjate, ese Estamos fósforo, que estamos de No aquella solamente de Venezuela aquella, buena. no solamente de aquella. Piensa por un momento en el periodismo de investigación como género. Nunca hemos tenido
y precisamente en el peor momento de obtener información, es decir, de fuentes oficiales de información, un periodismo de investigación como el que hemos tenido, como el que tenemos ahora, es decir, lo que está haciendo Armando.info, lo que está haciendo inclusive Efecto Cocuyo, lo que está haciendo toda esta gente, lo que te demuestra es nuestra capacidad de superarnos en la peor circunstancia para ese género en particular, Bueno, ahorita viene con la editorial nuestro libro que de alguna manera se complementa con el que ha hecho la presidenta de Venezuela Empresa aquí, el de Carla Morales. Viene uno preparado por Carol Plumhuber, Milagro Socorro y Elizabeth Burgos, que es una cosa impresionante, un testimonio de cada una de las víctimas, muertos, heridos y encarcelados durante las protestas del 2016. Y Marianela piensa en nos una pluma mantiene como al Milagros. tanto de esa información, ¿verdad? Bueno, pero Milagros antes acabó, de que- pero antes antes de que continúe- salga de eso, Claro. Antes de Karen, que Pero continúen, yo quisiera decirles una cosita. A ver, Ajá, cuéntame. sobre el libro. Este es el libro de Carmelo Chillida, que vamos a presentar el miércoles 17 en el Centro de Arte Moderno Correcto. de Madrid, que está en Galileo 52. ¿A A qué las hora? 7:30 de la A tarde. las 7:30 de la tarde. Perfecto, Bueno, a las después 8 de en allí se realidad. van directamente a Teatro Carmelo. Luchana a Briseño Estando Cómico. Ah, perfecto. Tenemos dos eventos. ¿Qué es lo más interesante que tenemos de este libro de Carmelo Chillida, editado por Cálatos, que es el primer libro de poesía sobre la situación de Venezuela? El primer libro de poesía, además, editado en España por Cálatos Ediciones, que tiene más de 15 publicaciones acá en este momento. Y perdón por el... Ese golpecito que oyen es del libro, porque sepan que tiene sepan masa y que tiene volumen y tiene bolas. volumen y tiene, bueno. Y Salero. Claro, para que vean que es Este físico. poemario, Que no le para Carmelo Chillida es la mirada de él respecto a la situación en Venezuela. Esa situación, ¿verdad?, a la cual no somos ninguno, nosotros somos ajenos, donde es importante destacar el tema del lenguaje. Carmelo dice, es un libro sobre el fanatismo, es un libro sobre el poder y al mismo tiempo es un libro sobre las ideologías, visto desde la poesía. Desde la poesía. Desde la poesía, desde el lenguaje, porque estamos demasiado llenos de consignas en este momento. Él hace su historia, menciona a los tiranos, menciona a los emperadores, menciona a los césares y menciona, por ejemplo, el caso de 1984, el libro de 1984 del Gran Hermano, donde está todo ese discurso, que es un discurso manido, pero que es un discurso conveniente. Claro. ¿Conveniente Muy a quién? adaptado, Conveniente al poder para mantenerse. Y de eso tenemos mucho en Venezuela. Y tenemos mucho en Venezuela en los últimos tiempos. Y una cosa que quería terminar de decir, para darle la palabra a David, que es el editor, quería decir que nosotros dentro de esas... Ay, como que está llegando Adelante. Carmelo. Sí, está llegando Carmelo Chillida en estos momentos. Que no al necesitas estudio. traductora. Hola. Camilo, siéntate aquí. Aquí al ladito del profesor Briceño. Estaba diciendo en este momento, Carmelo, que tú hablabas de las consignas y cómo el lenguaje se ha torcido y se distorsiona a partir de las ideologías. Y cómo, bueno, fanatismo significa fanatismo. Asesinato no significa suicidio. Tampoco Muy sonado en estos últimos dictador días. significa dictador. Tirano significa tirano. Crisis humanitaria no significa bienestar. Crisis humanitaria es miseria, es hambre. Y eso lo hemos estado viviendo en Venezuela. Pero se han encargado de darle un giro a eso. Pero tenemos ya a Carmelo aquí. Bueno, Carmelo. Ya, venga. Han llegado Hola. en el mejor de los momentos. Bueno, ha llegado Carmelo Chillida, que es escritor, y nos presenta su libro rojo como la cabeza de un fósforo, ¿vale? Que lo edita la editorial Cálatos. David, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, no, perfecto. Y bueno, cuéntanos, te abrimos el palco para que nos cuentes ese libro, ese poemario que nos has traído. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, disculpen el retraso. Pues bueno, este es un libro escrito por partes.
Yo he publicado 4 libros antes, pero esta es mi primera incursión, digamos, en la poesía política. El grueso del libro fue escrito, son poemas escritos en el año 2010, es decir, cuando estaba vivo el señor Chávez. Después tiene unos agregados del 2014, cuando ya no estaba en este mundo, pero nos dejó de regalito a su heredero, que ya vemos cómo lo ha hecho. Tiene después, yo le agregué a petición de mi editor, tiene dos textos que mi amigo Salvador Galán Moreu, que hace el epílogo, llama poemas bisagra, porque comienza con un poema y termina con un poema que ambos, su título es una fecha. El primero es 4 de febrero de 1992. Es un poema, era un poema largo que yo escribí ese día, después de que vi por primera vez la cara de este señor en la televisión, y bueno, lo vi muy claro que lo que venía era un gorila y que venía, ¿no? Ese texto se perdió, quedó en un ordenador viejo, pero yo recordaba los tres últimos versos, y me parecieron lo suficientemente significativos como para servir de pórtico al libro. Es muy breve, Sí, puedes leerlo sin lo problema. puedo leer. Este es el final del poema, pero era un poema bastante largo, ¿no? Y el título es ese, 4 de febrero de 1992. Dice: nuestro hijo de 3 meses duerme sin saber que este país se quiebra, se viene abajo. A veces uno Se te parte el alma. se sorprende, Tengo un poquito. porque uno lee en los libros que ya desde la antigüedad le atribuyen a la poesía cierto carácter anticipatorio. Eso a mí me pareció una idea, no sé, un poco esotérica, sí. Yo no Profecía, más del drama, ¿verdad? Yo no la compartía, Iglesia. pero sí, cuando leo estos versos escritos esa misma noche, pues creo que quizás no sea tan incierta esa afirmación. Además, no es la primera vez que me pasa, me ha pasado con otros textos que he escrito antes. Entonces después de esto viene el cuerpo, digamos, del poema, que se llama propiamente Rojo como la cabeza de un fósforo, que son sus poemas del 2010. Tiene 2 poemas agregados del año 2014, cuando hubo las primeras protestas fuertes en Venezuela y la represión fuerte y los presos también, y los muertos. Y finalmente, como para darle un cierre, yo escribí un poema que es el que cierra el libro, que está fuera de estas secciones, que también su título es una fecha, es julio del 2017. En realidad la idea de este libro, aunque en su mayor parte estaba escrito, surgió
de una lectura justamente creo que fue en junio del 2017, en plenas protestas en Venezuela. Me invitaron a una lectura y yo dije, bueno, si es que no puedo ir a leer ahí unos poemas líricos con todo lo que está pasando en Venezuela en este momento. Entonces, me llevé estos poemas de carácter político y, por supuesto, al leerlos, bueno, tuvieron un fuerte impacto en la gente que estaba escuchando y apenas terminó la lectura se me acercó Artemis, la esposa de David, preguntando, pero Carmelo, ¿dónde está eso? ¿Dónde has publicado tú eso? Digo, no, eso no está publicado. No, ya tenía publicado otro. Lo conocíamos de antes. Claro, sí, mi libro anterior de mucho antes. Desde Sí, Venezuela, claro. Sí, sí, bueno, desde el bachillerato. Imagínate tú. No, pero mi libro anterior, publicado por Cálatos, pero en Venezuela, en el 2013, antes de venirnos para España, también había sido publicado por Cálatos. Lo cierto es que se me acercó Artemis, me dijo, pásame eso, me interesa. Después llamamos a Natalie, la ilustradora de la que estaban hablando ustedes, mi muy querida y muy admirada Natalie Rocha, que hizo las ilustraciones. Lástima que esto no... Sí, allá, mira. Que se puede ver. Bueno, hizo las ilustraciones del libro y bueno, de las ilustraciones David y Artemis nos invitaron a participar en todo el proceso de selección de las ilustraciones e incluso la selección de la portada, que creo que es realmente impactante, ¿no? Aparte de su valor plástico, es una portada impactante. Yo creo que si uno entra en una librería y esto está en un estante, es difícil que no se le vayan los ojos hacia allá. Lo que estaban hablando de los libros en papel, que ahora la gente lee en digital y todo eso, pero bueno, este libro, digamos que aparte de su... Sí, le pedí al taxista que me traía para ir teniendo una idea de qué iban hablando. Pues lo cierto es que digamos que aparte del valor de lo escrito, este libro tiene un valor como objeto, sobre todo gracias a esas ilustraciones de Natalie. Aparte de eso, tengo que agradecerle tanto el prólogo a Zoe Valdés como el epílogo escritora cubana. Sí, conocí aquí en España y ahora vive en Francia. Y después se complementó, bueno, fue todo realmente un trabajo en equipo, se complementó con el epílogo de mi gran amigo Salvador Galán. Y bueno, y aquí un poeta y narrador español joven. Y yo quería agregar algo a lo que dice Carmelo de su percepción de la poesía como algo que vislumbra, ¿no? Como una posibilidad que nos amplía la percepción y nos permite vislumbrar cosas. Pero también la poesía a veces ofrece cura, y como yo pues en la vida real era médico. Eres médico y curado. A veces soy sensible a esas cosas, ¿no? Y fíjate, en el poema Julio 2017, que es uno de los que concluye el libro. Es el que concluye. Es el que concluye el libro, sí, exactamente. Me gusta mucho porque termina de una manera diciendo por qué debemos hacer los libros y por qué hay que tomar el riesgo
de publicarlos en papel, y por qué hay que tomar el riesgo de hacer inversión, y por qué tenemos que venir a los programas a promoverlos, y por qué hay que leerlos, comprarlos, e ir a la presentación y a todas las cosas, ¿no? Y ahora vamos a recordar. Pero fíjate cómo termina: con los ojos bien abiertos y la respiración suspendida, aguardamos el desenlace. Nos lo quitaron todo, solamente nos quedan las palabras, y nuestra última palabra es resistir. Con eso que el poeta nos regala, yo creo que nos curamos mucho y entendemos, bueno, que estemos haciendo radio desde acá, que estemos haciendo stand-up comedy desde acá, que estemos editando libros desde acá. Es decir, los venezolanos no nos queda otra que resistir. Y como no sabemos hacer otras cosas, a pesar de que nos acusan de violentos, de facha, de yo no sé cuántas cosas y tal, pero nos tiran por las ventanas, o para suicidarnos, o suicidados ya, o lo que sea, o asesinados. Bueno, la palabra nos permite vehiculizar eso, ¿no? Claro. Y lo que mejor sabemos hacer que resistir a través de las palabras y las ideas. Claro, Y los libros nos permiten dar testimonio. Sí. Testimonio de la Eso, historia. Sí, eso porque para, yo creo eso en la para mí es muy desconexión. importante. Yo creo que en algún momento, en algún siglo, en algún año, yo creo que esto se va a apagar a ese pasado, y lo único que nos va a quedar, porque cuando se apague todo, ya pueden tener unas bases de datos increíbles, llenas de vídeos, llenas de lo que sea, ¿no? De textos digitalizados y todo lo demás, pero lo único que nos va a quedar va a ser el papel y el recuerdo. Sí, yo Entonces, yo creo agregaría en la que es desconexión. muy importante Y la el valor historia documental Sí. de, que digamos, esto es un género artístico donde hay interpretación, donde hay libertad poética, pero estás partiendo de crear y de darle una narrativa tanto a lo que sientes como a lo que has vivido. Y esas narrativas son esenciales para comprender ciertos periodos de la historia. El que hoy en día se hable, por ejemplo, de gente que quiere negar el Holocausto, es imposible, al lado no solamente del testimonio histórico e historiográfico que llevaron a cabo soldados tanto soviéticos como norteamericanos cuando llegaron a los campos de concentración y documentaron todo lo que tenían que documentar, y los juicios de Nuremberg, etc. Sino también porque existen unas cartas, porque existe un diario de Ana Frank. También porque existe cuando vas a hablar de la Primera Guerra Mundial, si tú no tienes a Reina María Rick, tú no tienes... Profesor Briceño, ¿cuál es tu nombre de pila? José Rafael. Ah, vale, José Rafael. Es José que Rafael. José Rafael, te quería interrumpir por algo también, que es una acotación, que el escritor Antonio Muñoz Molina decía en un artículo en El País a propósito de la situación de Venezuela, de eso del holocausto que tú estás diciendo, que era cuando los sobrevivientes fueron a Londres o fueron a los distintos países europeos a contar lo que estaba pasando, nadie les creía. Entonces aquello era una cosa como que, ¿cómo hago para que esto que nosotros hemos vivido sea creíble, Claro, sea verosímil? Pero ningún Y fue muy testimonio duro, y solo fue muy funciona duro, claro. si no es con un coro. Es decir, este libro se une a cualquier cantidad de textos, por hablar de alguien que ya hemos hablado, de Milagro Socorro, y de cantidad de autores que empiezan a darle un tejido narrativo a qué es lo que pasó, de la misma manera que en sus diferentes facetas, en el cine, en el teatro. En la este caso, narrativa el también nos ha primero permitido de la entender poesía. el ocaso de Acción Democrática y el momento en que en que deciden, bueno, vamos a sacar a Carlos Andrés, y pues nosotros nos peleamos con Carlos Andrés, y no miden el impacto institucional que implica convertir una rencilla o una diferencia de opinión en, bueno, vamos a acusarlo de cualquier acto de corrupción, Claro, una partida secreta, lo y que hay sea. que recordar que estamos hablándole también a los españoles aquí, que Claro, están y oyendo, desde ¿no? afuera lo van a ver. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que significó Ana Frank, lo que tú ves, lo que significaron tantos poetas cubanos para comprender lo que es Cuba. Y te doy el mejor ejemplo que para mí existe, que es el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Si la gente se le olvida que la Unión Soviética era un paradigma de la posibilidad de un mundo, de una utopía, durante muchos años. O sea, Churchill daba vueltas, dando su charla sobre, miren, cuidado, se acaba de alzar una cortina de hierro, fue cuando además impuso eso, y hacía sus giras internacionales por universidades, y había muchísima gente que no le creía, hasta que aparece una obra como la de Solzhenitsyn, que le pone no el discurso
académico o historiográfico o político que sea Churchill, sino textos como este. Le daba color, textura a de qué estamos hablando, a que, cuáles son las sensaciones que está viviendo la persona. Y después de ese texto, al que se unieron muchos otros, pero después de ese gran texto, era mucho más difícil defender la utopía comunista en Occidente, como hasta ese momento se había defendido. Bueno, mira, y Qué, están qué los poetas polacos. qué importante que menciones. Y Milán la palabra- Kundera, todo lo que significó Milán Kundera en la narrativa para comprender lo que había sido el proceso de esos países que quedaron ahí atrapados después de la guerra y se los adueñaron. Y gracias a Milán Kundera, que además lo mete como un telón de fondo en la insoportable edad del cero, en los amores risibles. Lo pone como un telón de fondo. En la, Pe- la primera novela, que es una maravilla, se llama La Broma. La broma. Pero uno lo respira mucho mejor que cuando alguien viene y nos dice, mire, esto fue lo que pasó en Venezuela, Sí, o esto es lo que pasó en claro, Checoslovaquia, o en distinto. Yugoslavia. No, no, no. Yo quería tomar una palabra de la que estaba diciendo José Rafael, Sí. que es la palabra utopía, porque lamentablemente por ahí comienza todo. Acaba de mencionar la utopía de la Unión Soviética. Es decir, parece que todas las revoluciones comenzaran hechas por gente llena de buenas intenciones. El sueño de la razón produce El monstruos. sueño de la razón produce monstruos. Pero resulta que todas las utopías, la historia nos demuestra que terminan, se tuvo que inventar una palabra para decir dónde terminan, que es la palabra distopía. Es decir, es el polo opuesto de la utopía. Es decir, lo que se soñó termina siendo muy probablemente por el poder destructor del poder sobre cualquier ser humano, sobre todo cuando el poder se prolonga indefinidamente en el tiempo, termina conduciendo al polo opuesto de lo que a lo mejor al comienzo era un sueño. Y quería decirles esto que es interesante en relación a lo que ellos dicen, y Marianela subraya que es un primer libro de poesía política. No es de balde que tanto la prologuista como el epiloguista, el señor Valdés y Salvador Galán, dicen que se hermana Carmelo con las voces de estos poetas provenientes de la Europa del Este, sobre todo dentro de la tradición polaca de la poesía. Claro, y entonces hay varios ejemplos dicen en la que poesía polaca. de alguna manera la manera de escribir a través de la poesía estas situaciones, pero de una manera verista, con un discurso muy cercano a la descripción de la realidad, lo comparan con Czesław Miłosz, con Szymborska, con Sí, de hecho hasta ahí, con Sayayevsky yo tengo una afiliación polaca. Yo me interesé mucho por la poesía polaca contemporánea y sigo interesado. El año pasado tuve la oportunidad de escuchar en Conde Duque a Zagajewski cuando vino a recibir el premio Príncipe de Asturias. La poesía polaca tiene una larga tradición en ese sentido, porque hay que ver que lo que le tocó, bueno, lo que le ha tocado en toda la historia, pero lo que le tocó en la Segunda Guerra Mundial fue muy duro. Y yo en Venezuela daba clases de literatura y di muchos cursos sobre poetas polacos contemporáneos. Y da la casualidad de que en el prólogo sí, hay dos autores que están citados aquí entre muchos otros. En el prólogo de Zoe Valdés, Eberto Padilla, que escribió un libro que se llama Fuera de Juego, que para mí es un modelo de buena poesía política. Y Salvador Galán cita también mi vínculo con la poesía polaca. Ha sido sobre todo, digamos, mi preferida siempre ha sido Wisława Szymborska, pero en este libro en particular yo siento que, no porque yo me lo haya propuesto, pero detrás está sobre todo Zbigniew Herbert, que es un autor que usó un recurso parecido al que yo uso aquí. De hecho en el libro no está mencionado el nombre de ningún país ni de ningún dictador en particular. Zbigniew Herbert
usa para hablar sobre lo que estaba ocurriendo en la Polonia bajo la órbita soviética, toma la figura del emperador. Yo tomo aquí la del César. Ah, Y aparece, es decir, es más o menos, sí, el mismo capítulo. sí, digamos, es una vía indirecta, es con la que yo me sentí más cómodo para hablar de lo que tenía. Y te da la Claro. riqueza, y te da la riqueza de que quien te esté leyendo en otros entornos, como te ocurrió a ti con la poesía polaca, entiende de lo que estás hablando, aunque no conozca el caso venezolano. Sí. Porque un polaco te va a poder entender, y hoy en día, los que tienen que vivir bajo Putin y la utopía de Putin, del orden, y Dios no quiera que se cumpla, pero se va a cumplir. Los que les toque vivir bajo la utopía de derecha que está vendiendo Bolsonaro en Brasil, van a entenderlo completamente, sin tener que entrar en el tema de ideología de izquierda o derecha, porque al final se trata precisamente de esa venta de utopía y de que hay un hombre que puede llevar a cabo su utopía y que luego sin ese hombre, la única forma de realizar su utopía es a partir de la interpretación de su palabra, lo cual además se presta perfectamente para la religión también, es Sí, decir, claro, para claro. todo dogmatismo absoluto que dice antes de este hombre nada, después de este hombre nada, este es el único elemento. Y es muy, bueno, desde el punto de vista de la comedia es divertido en cuanto a que es divertido ver a alguien caerse por unas escaleras. Ver a un país ir de la izquierda volando hacia una derecha de un hombre que al igual que los zares dice esto no se arregla con votos, esto no se arregla con democracia, el único error de mis antepasados políticos, la dictadura militar, fue no haber matado a los 30.000 que había que matar. Así Y es. tú dices, yo puedo leer eso Pobre perfectamente, Brasil, si lo que soy se le un viene polaco, a este si señor. tal, porque caemos de nuevo en la trampa de que, entonces este es el otro hombre, y se nos Sí. olvida que es que nosotros El somos otro los hombres. Mesías, el otro Exactamente. Mesías que no. Bueno, yo siento que un efecto derivado, no propuesto, pero de haber escogido una vía indirecta para hablar, es que obviamente el libro es un libro sobre lo que pasó y pasa en Venezuela, pero al mismo tiempo el escoger esa vía directa de evitar esos nombres propios, o al menos tengo yo la esperanza de que le da una segunda lectura al libro, que es lo que está diciendo José Rafael, que no se queda, digamos, en dejar un testimonio de lo que pasa en Venezuela, sino que también es un libro donde hay una reflexión sobre el fenómeno del poder, sobre el ser humano, sobre el fenómeno del fanatismo, de ahí viene el título del libro, rojo como la cabeza de un fósforo, que puede ser político, puede ser religioso, como dijo él, puede ser cualquier tipo de... Hasta académico. Sí, Y lo universaliza y lo coloca en contexto incluso de España. exacto. Claro, claro. Y sobre el poder... Tenemos que Córtanos, cortar, tenemos que córtanos. cortar. Vamos a planificar otro programa. Aquí hubo un golpe de estado. No sabemos si vamos a poder contar con el profesor Briceño, porque Ese es el creo problema de que tener a él va y gente que, viene. como yo trabajo en radio y sé lo que es el tiempo, yo sé que se va a Sí. poner nervioso, estoy viendo el reloj, pero estoy disfrutándolo tanto, porque no soy yo Nosotros, el que tiene que cortar, ahora soy yo el que está del otro lado, que no, yo quiero seguir hablando. Claro. Quiero que la gente sepa que mañana, pasado mañana está la presentación de este libro, Lo que no que vamos va a a hacer ser es ¿dónde la cadena. presentación? La presentación de este libro va a ser el próximo miércoles 17 de octubre en el Centro de Arte Moderno de Madrid, Galileo 52, a las 19:30. Los esperamos, están todos Una invitados. cosa importante, Rojo con como la palabras de una persona muy apreciada por todos nosotros, un poeta y crítico español muy importante y además muy generoso con los venezolanos, que se llama José Luis Morante. Él va a ser el encargado de presentar el libro. Y después se van a Briceño estas dos copias en el Teatro Exactamente. Luchana, las entradas están en profesorviceno.com, de una vez las puede comprar, Briceno, porque yo no puse Briceño porque Diosa Canales me dijo que Seno vende más, ella sabe eso. En todo caso, profesorviceno.com, así que se puede ir después y todo queda bello, tiene un día completo de poesía y risa, imagínense usted. Y yo continúo porque voy a tener que hacerlo muy rápido porque le estamos robando tiempo al programa siguiente. El 26 de octubre en la sala 28. Zenit. No, el 26 de octubre en la sala Zenit está Nelson Arrieta a las 10 de la noche. Viene Rafucho el Maracucho, un gran humorista, Carlos Rodríguez. Va a estar en Barcelona el día 1 de noviembre, en Valencia el día 2 de noviembre y en Madrid, en el Teatro Maya, el día 3 de noviembre. Feria de la Chinita. Va a ser con un concierto de Madrid
Maracaibo, perdón, el 10 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Por supuesto, la presentación que ya mi querida compañera de profesión ha presentado, la presentación del libro Rojo como la cabeza de un fósforo a las 7:30 de la tarde en el Centro de Arte Moderno, la calle Galileo 52. A ver, ¿qué más? Tengo a Norquis, por supuesto, con su show Orgasmos, en Madrid, en el Teatro Amaya, el día 26 de noviembre. En el Teatro Ensamble de Barcelona, el día 29 de noviembre. En Portugal, en el Centro Multimedios de Espino. Y en Valencia, en la Sala Carolina. Hay un musical también que viene a Madrid de la mano de venezolanos muy profesionales. Va a tener 2 presentaciones en Madrid, ¿vale? En la Sala Zenit el día 12 de diciembre y en el Teatro de la Latina el día 11 de diciembre. Todas las entradas de todos los espectáculos venezolanos están en iberoticket.com. Y nos queda Cecia. Y el próximo lunes, ¿no? Esta señora, no, esta gente, esto va a tener 3 horas de programa, como lo ha dicho el profesor Diseño. El próximo programa, el lunes 22 de octubre, a las 6 de la tarde, tenemos una invitada que es la viuda de David Aliso, ¿vale? Va a presentar un libro póstumo, ¿vale? Ella se llama Celia Hirschbein. Cecia Hirschbein, ¿vale? Pues nada, ya sabéis, el lunes que viene de 6 a 7 de la tarde por el programa Desde el Palco, 107.9 FM, a través de Onda Verde Madrid y a través del Facebook Live de Yo Soy Venezolano. Chao, gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Besos. A ver, que lo dé el botón. Y ahora vamos a decir todo lo que no dijimos. Es el momento de... ¿Cómo les encanta hacerme esto siempre? Tú estuviste en la librería, yo creo, en Caracas. Y estás invitado. Sí, claro, yo hice Rafael, estando además. que De la en Católica, el Chorro. ¿no? Pero Sí, un momento, claro, que yo esto sigue grabando. hice estando, hice un show muy particular ahí. Sí, yo me acuerdo, eso fue genial. Ha sido un honor. Eso es lo más difícil porque la librería es un espacio pequeño y la gente se lo dio. Bueno, yo he hecho los espacios menos convencionales que te puedes imaginar. Ay, no, perdón, que aquí vienen, hay que poner Lo algo. que queremos Hay que es salir. promocionar la cultura venezolana en Lo que hemos dado es es un... ad honorem, no somos una radio comercial, por lo tanto Y no bueno, tenemos entonces ningún tipo de publicidad ni acuerdo comercial con nadie. estoy siempre ando Muchas gracias, pero yo quiero que me lo dediques, por supuesto, bueno. porque esto de que me regale un libro así, espera que voy con el boli. Vamos a salir porque... Pásame esa agenda. Ay, tu foto, déjame hacerte la foto con él. Sí, todo eso también. Bueno, le dimos las gracias, yo soy venezolano,